Buenos días, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente para exponerle la palabra del Señor. Así que vamos ahora para pedir la dirección del Espíritu Santo. Señor y Dios Todopoderoso, te doy gracias por este día y por esta oportunidad de predicar tu palabra. Te pido que tomes control de mi mente, de mi lengua y todo mi ser, a fin de que pueda exponer esta palabra a los oyentes y que ella haga aquello para lo cual la envía. Señor, prometo como siempre darte la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga y bueno, en esta mañana quiero hablarles de que a veces hablamos de la voluntad de Dios, pero en realidad hacemos nuestra voluntad. Sí, nos cuesta obedecer. ¿Y por qué no obedecemos? ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios? Bueno, muy simple. Vamos a ver lo que dicen unos cuantos párrafos de las Escrituras. Y vamos a comenzar por Efesios capítulo 1, verso 3 al 10. Efesios 1, del 3 al 10, y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¡Wow! Acá tenemos realmente que habla de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, acá lo dice bien claro, que nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tener un pueblo, hijos santos, que le amen, que le adoren, que lo honren y que sean parecidos, o lo más parecido posible a su amado Hijo Jesús. Ese es el deseo, la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros hemos heredado una naturaleza rebelde, pecadora, de querer hacerla nuestra. ¿Sí? Y queremos y creemos que lo que nosotros hacemos o decidimos es mejor que lo de Dios. No porque lo digamos con la boca, pero con nuestras actitudes, con nuestros actos. Creemos que es lo mejor. Y entonces empezamos a entender hoy en día cierto estado de la iglesia que no es este que dice acá. No es este que dice acá, porque acá dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Otra vez habla de la voluntad de Dios, según su beneplácito, no nuestro, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál es el cumplimiento de los tiempos? El tiempo de la iglesia, el tiempo antes del arrebatamiento,
antes de llevarnos a su gloria. Eso es la voluntad del Padre. Ahora bien, nosotros tenemos a veces una forma de ser que hemos heredado, que es una naturaleza rebelde, y muchos hoy en día están como aquellos fariseos que rechazaban a Jesús. Muchos. Y lo más triste es que muchos cristianos evangélicos se aferran a la ley de Moisés, cuando la ley ya fue cumplida por Cristo. No necesitamos cumplirla nosotros. Esto voy a hablar un poco más extensamente en un próximo mensaje, pero nosotros no estamos para cumplir la ley, la cumplió Cristo, para que nosotros ya por la fe, al aceptarlo a Él, somos cumplidores de la ley. Esto es gracia de Dios. Ahora bien, la voluntad de Dios es que seamos, como dice aquí, según escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios ya nos bendijo y según el puro afecto de su voluntad, dice. Ahora, nosotros no entendemos lo que es la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué no entendemos la voluntad de Dios? Porque buscamos palabras que nos caigan bien al oído, que nos hagan bien, que podamos, que nos agrade. Dios te ama, Dios te bendice, Dios no castiga. ¿Cuántas veces escuchamos esas palabras de predicadores, pastores, profetas, entre comillas? Dios no castiga. ¿Cómo que no castiga? Dios castiga, sí. Y si no, ¿cuál es la condición actual de Israel? Dios castiga. Él dice que es celoso y habla de castigo, de disciplina. No castigo para destruir, es castigo para enseñar. Es el principio de Dios. Los castigos de Dios son para corregir, para redarguir, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Toda la palabra es útil ¿para qué? Para corregir, para redarguir, para enseñar, para que el hombre de Dios sea enteramente aprobado para buenas obras. Eso es el propósito y la voluntad de Dios. Los fariseos tenían delante de sí ellos que se creían, y eran en realidad, pero ellos eran orgullosos, eran soberbios. Ellos despreciaban a los gentiles, a los que no eran judíos. Pero resulta que ellos que se decían que tenían, que eran del pueblo escogido y que todas las bendiciones estaban para ellos y bla, que era verdad, sí, son el pueblo escogido de Dios, pero ellos no enseñaban ni practicaban eso, y cuando tuvieron a su Mesías delante de él, lo rechazaron. Y entonces Jesús les dijo, bien claro, algo que está en el Evangelio según Juan. Vamos a ver qué dice allí. Evangelio de Juan, capítulo 5, 39, mire lo que dice. Alabado sea Dios. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Claro, porque ellos no creían en Jesús, lo rechazaban, decían, no, tú no eres. Dice que algunos decían que era Juan el Bautista, otros que era un profeta, pero nunca aceptaron que sea su Mesías. Y lo rechazaban, y entonces Jesús les dice esta palabra. Si ustedes conocieran las Escrituras, si ustedes las escudriñan, las estudian, van a ver que yo soy aquel de quien hablan las Escrituras. Muchos cristianos hoy en día, cuando digo muchos, creen que solamente por leer la Escritura, la Biblia, ya son santos. Son, qué bueno, me sé tantos versículos de memoria. Qué bueno. Y te los repiten como loros, pero no los viven.
¿Por qué no lo viven? Porque no pueden vivirlo, porque, claro, muchos se aferran a aquella palabra que dice la letra mata. Pero resulta que sí, la letra mata, pero el espíritu tampoco está. Ellos dicen que están en el espíritu, pero no están en el espíritu. Si escudriñaron las escrituras, si escudriñaron la Biblia de verdad, y hablo de gente que debe ser responsable de la predicación, maestros, predicadores, pastores, profetas, que deberían hablar lo que dice la palabra de Dios, no conocen la voluntad del Padre. No la conocen. Y ahora, ¿cuál es el resultado? Que la gente hace o quiere vivir lo que le predica un hombre y no lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque no se toman el trabajo de escudriñar la palabra. A ver, vamos a ver, lo que dice este hombre es verdad, y empiezan a buscar, a investigar. No, lo reciben, y así como lo reciben es palabra santa. Y no es así. No es así. No es así. Así que en esta mañana quiero hablarles respecto de esto. Y la voluntad de la carne es la que le gusta a la gente. Mire lo que dice allí Efesios 2, capítulo 1, versículo 1 al 3. A ver, Efesios capítulo 2, habíamos comenzado en el 1, ahora vamos en el 2. Y miren el capítulo 2 de Efesios, lo que dice. Y Él, está hablando de Dios, ¿no? Dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos fuimos en algún momento, vivíamos de acuerdo a nuestros placeres, nuestros pareceres, vivíamos haciendo aquellas cosas que nos gustaban, sin discernir si eran buenas delante de Dios o no. O sea, los deseos de la carne son eso, los deseos que nos dan los apetitos carnales, no solamente lo sexual, también en las comidas. Íbamos a los bailes, íbamos a fiestas, íbamos a fiestas donde se practicaba de todo tipo de cosas, borracheras, contiendas, pleitos, egoísmo, celos, odio, venganza. Póngale el nombre que quiera, deseos de la carne. Son cosas que están basadas en emociones y no en el espíritu. No en el espíritu, que es el que puede de alguna manera ayudarnos a discernir las cosas de Dios. Entonces, fíjese cómo nosotros vivíamos en otro tiempo, dice. Sin embargo, otra vez es como que la persona o los cristianos están volviendo a querer vivir los deseos de la carne. Entonces aparecen aquellos profetas, entre comillas, predicadores, supuestos, algunos pastores inclusive, que no escudriñan la escritura, que no la conocen o que la manipulan para manipular a la gente. Que te dicen, hoy te hablan de prosperidad, de bienestar, dale para adelante, que Dios está con vos, Dios te ama, Dios es amor, Dios no castiga. Hay bendiciones, contamos las bendiciones de Dios, pero las bendiciones son siempre condicionadas, no son
así nomás. Dios no reparte su gracia así a tontas y a locas. No, Él lo hace con aquellos hijos que son obedientes. Mira lo que leíamos recién. Acá dice bien claro, vivimos en otro tiempo, y acá dice antes, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Muchos cristianos están en ese espíritu de desobediencia. Muchos. Y por eso es necesario tener cuentas cortas con Dios, con el Padre, por medio de la fe en Jesucristo. El apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero nosotros creemos, y nos hacen creer algunos predicadores, que nosotros hacemos las cosas bien. No, mis amados, no es así. No es así. No es así. Estamos haciendo como nos gusta a nosotros, y no la voluntad de Dios. Entonces, en segundo lugar, vemos que estamos viviendo de alguna manera, y hablo en sentido general, entre los que predican y enseñan estas palabras, estamos viviendo como en el tiempo de los jueces, o el fin de los jueces. Ustedes saben que Josué, después que murió Moisés, quedó a cargo Josué, ¿sí? Quedó a cargo Josué, y Josué tenía la responsabilidad de tomar la tierra prometida, de darle a Israel, repartirla. Tremendo varón de Dios, Josué. A nosotros nos centramos en Josué, nada más que mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No, eso está glorioso. Pero eso solo no hizo Josué. Josué se dio cuenta al final, ya siendo muy viejo, y estaba cerca de su muerte, y él llegó a decir, elijan ustedes qué camino van a seguir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero él muere, y se levantan hombres, ya no hay un líder. Y no voy a entrar en el tema de si Josué se equivocó al no delegar, al no buscar un sucesor, no importa. El tema es que todos los que vivían en los distintos territorios ocupados, algunos todavía por ocupar, porque con Josué no terminó la obra, tenían que seguir conquistando tierra. Pero a mí me impacta esto que dice, en 2 oportunidades, dice en el libro de Jueces, pero en el final dice bien claro, en el capítulo 21, verso 25, en aquellos días, escuche bien, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué dice eso? ¿Quién tenía que ser el rey de Israel? Jehová. Dios. Dios era el rey. Pero nunca lo aceptaron. Querían un hombre. Ya esa rebeldía vino y Dios la pasó por alto cuando le dijeron a Moisés, no hable Dios con nosotros, habla tú. Y entonces ahí comienza la rebeldía del ser humano, porque Israel no aceptaba que Dios le hable. Tuvieron miedo. No querían tener una comunión directa con Dios. Entonces le pidieron a Moisés, un representante de Dios, un intérprete de Dios. Y vaya si lo fue Moisés. Hasta que Moisés murió. Y cuando Moisés muere, queda Josué. Y cuando Josué muere, no queda nadie.
y cada uno vivía como bien le parecía. ¿Sabes una cosa, hermano? Hoy en día muchos cristianos, su gran mayoría, y sus predicadores y sus profetas y todos los que dicen ser siervos de Dios, viven como bien les parece. Hablan lo que les parece. Hacen con la iglesia de Jesucristo lo que bien les parece. La manipulan para decir una cosa u otra, pero en realidad no buscan la salvación, no buscan hacer la voluntad de Dios, porque si la buscaran, escudriñarían las Escrituras y les enseñarían que no están haciendo la voluntad de Dios. No están discerniendo las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bien, si cada uno hace lo que bien le parece, entonces no tienen en cuenta a Dios. Ahora, esto acarrea maldición. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Oseas 4:6 dice, el pueblo pereció porque no tenía conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? Y Dios lo cumplió en Israel. Dice, por esto yo te echaré del sacerdocio. Israel nunca más fue el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que debía ser. Sigue siendo pueblo de Dios. Pero ya no son los sacerdotes de ahí. Ahora Dios escogió otro pueblo, los gentiles, los que no son judíos, para ser de ellos reyes y sacerdotes para Dios. Esa era la promesa original para Israel, pero Israel fracasó. Por lo tanto, nosotros somos los responsables de buscar hacer la voluntad de Dios, escudriñando las Escrituras y haciendo aquello que debemos hacer para agradar a nuestro Dios. Termino. Efesios 5:17. Mirá, siempre acá en la carta a los Efesios tenemos respuesta. Acá. 5:17. Mirá lo que dice. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Miren, a nosotros nos gusta hablar a veces de la armadura espiritual del capítulo 6 de Efesios, pero pocas veces escudriñamos y hablamos de lo que dice acá en el capítulo 5. Porque anteriormente en el verso 14 dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La palabra necio quiere decir estúpido. Y nosotros andamos muchas veces creyendo los sabios, pero somos tontos, somos estúpidos. Porque en lugar de hacer la voluntad de Dios, hacemos lo que nos parece que viene de Dios. Decimos, Dios me habla, Dios me habló. Y entonces la gente no busca acá, sino que busca escuchar la voz de un hombre que dice, Dios me habló y me dijo tal cosa. Andá y compará, escudriñá la Biblia a ver si lo que dice ese varón es verdad. Si está de acuerdo con la palabra de Dios. Y entonces acá dice que mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos, malísimos, no malos. Perversión por todos lados, corrupción, engaño, maledicencia. No hay temor de Dios. Y entonces, por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. Y luego dice, no embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu.
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy también se está viviendo y cada uno hace lo que le parece. Hay gente que dice, yo voy a la iglesia y no entiendo por qué las cosas me salen mal. Otros dicen, yo doy los diezmos y sin embargo las cosas no salen como yo quiero. Es que a Dios no le podés dar unos pesos y Dios te va a bendecir. No es así, hermano. No es así, amigo, amiga. No es así. Claro, después los demás hablan y dicen, esto te roban, que vos permitís que te roben. ¿Por qué? Porque no sos sabio. Y no sos sabio porque no escudriñás la Biblia, porque no la estudiás. Entonces viene cualquiera y te dice 4 gansadas por allí y te suenan lindo en el oído, pero te llevan a la perdición y te apartan del camino del Señor. ¿Y el resultado cuál es? Tantos y miles de cristianos apartados, alejados, confundidos. Muchos se vuelven a las fábulas, a la parapsicología, al yoguismo y a un montón de religiones orientales que creen que la meditación, que esto. Dice la palabra de Dios que Dios busca al que es limpio de corazón. ¿Cómo vas a estar en este día? ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuando se fue Josué y la gente quería ver un líder, ya lo había visto Moisés, ahora estaba Josué y de repente Josué se fue y cada uno, no, a mí me parece que esto es así, hoy lo mismo. No, a mí me parece que la salvación se pierde. Otro, no, a mí me parece que la salvación no se pierde. Y discutiendo ese tipo de cosas, cada uno vive como se le da la gana. En fornicación, en adulterio, en mentiras, en odios, en venganzas, en celos, en contiendas. Cristianos estoy hablando. ¿Cómo puede ser? La palabra de Dios nos enseña que debemos buscar la santidad sin la cual no veremos al Señor. Y la santidad no tiene que ver buenas obras. El hecho de que vayas a la iglesia no te hace más santo, que te congregue, hablo, ¿no? Porque la iglesia somos todos los que creemos en Jesucristo. Pero el hecho de ir a un lugar a congregarte, estás confundiendo cuando dice que no, en Hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces todos dicen, no, tengo que ir a la iglesia. Y encima los pastores le dicen, no, si no venís te perdés la bendición. Congregarse es estar juntos con otros, adorando al Dios vivo. No necesitamos un edificio. Necesitamos un corazón puro, un corazón inteligente. Dice que no seamos necios, no seamos estúpidos. Reaccioná, despertate. Despiértate de entre los muertos, dice. Levántate y te alumbrará Cristo. Este es el tiempo. Hablamos del arrebatamiento, hablamos de la iglesia de Cristo. Se va al cielo. Si te quedás, no podés echarle la culpa a nadie. Porque el hecho de que vos hayas escogido la voz de un hombre más que la voz de Dios que está acá, es responsabilidad tuya. Cada uno hace lo que bien le parece. Igual que en la época de los jueces. ¿Quién es tu rey? Cristo. Porque Él lo dijo. Lo dice su palabra. Dios lo estableció como rey y señor. Y un día pronto viene eso.
toda rodilla se doblará y reconocerá y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué tal si hacemos una oración? ¿Qué tal que si estás viviendo en esta situación de que hacer lo que a vos te parece porque el pastor fulano lo dice, o porque el profeta fulano te enseña, o porque el maestro mengano? No. Busca acá la palabra de Dios, escudriñala, investigá. ¿Cómo hacían los cristianos de Berea en el libro de los Hechos? Para ver si lo que Pablo decía era así. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Pero ellas dan testimonio de mí, decía el Señor. Wow. ¿Querés arrepentirte? Estás a tiempo. De lo contrario, está como dice ahí en Efesios, en el espíritu de los hijos de desobediencia. Yo quiero dirigirte en una oración, pero quiero que seas consciente, sensato, inteligente, de que lo que sale de tu boca sea de verdad, de corazón, de lo más profundo de tu ser, un anhelo, un deseo ferviente de restaurar la comunión con el Padre, haciendo su voluntad, escudriñando su palabra. Oramos. Cierra tus ojos allí donde estás. Dios y Padre Santo, en esta mañana reconozco que he desechado tu palabra. Creí saberla. Sabía muchos versículos quizás, pero no te conocía. No conocía tu voluntad. ¿Y por qué? Porque no escudriñaba la Biblia. Porque dependía de hombres que enseñaban o que me decían lo que tenía que hacer. Hoy, Señor, me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Ayúdame, Señor, a investigar la Biblia, a escudriñarla y a aprender con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima.